Cuando el guerrero más temido del norte se arrodilló ante una mujer cristá con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo en sus brazos a un bebé que lloraba de hambre, todos supieron que los dioses habían tejido un destino imposible. Porque aquel gigante que había conquistado tierras desde Irlanda hasta las costas de Francia, aquel hombre cuyo nombre hacía temblar a sus enemigos, había sido derrotado por algo más poderoso que cualquier ejército. El llanto desesperado de su hijo recién nacido y la necesidad de una mujer que nunca debió conocer. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón, como los vikingos conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero vikingo y a seguir trayendo estas historias épicas que hacen latir tu corazón. El año del Señor de 891, las costas de Northumbria temblaban cada vez que las velas rojas aparecían en el horizonte. Los monjes abandonaban sus monasterios, las madres escondían a sus hijas, los hombres empuñaban armas que sabían inútiles contra la furia nórdica. Porque los vikingos no conocían piedad. No entendían de misericordia, no respetaban ni la cruz ni las oraciones de un pueblo que les llamaba demonios del mar. Pero en aquella primavera sangrienta, cuando los longships vikingos tocaron la arena de la bahía de Lindisfarne, algo cambió en el tejido del destino. Porque entre aquellos guerreros de ojos fríos y hachas afiladas venía un hombre diferente. No porque fuera menos feroz en batalla, no porque su espada bebiera menos sangre que las demás, sino porque en sus brazos, envuelto en pieles de lobo, traía un secreto que ningún guerrero debería cargar al campo de batalla. Un bebé, su hijo, recién nacido, frágil como el hielo de primavera, llorando con la voz de quien aún no conoce que el mundo puede ser cruel. Eirik Björnsson, el gigante del norte, hijo del Jarl de las Islas Orcadas, había perdido a su esposa en el parto apenas 3 días antes de que la flota partiera hacia las costas cristianas. Astrid, su amada Astrid, la mujer que había elegido contra la voluntad de su padre, la guerrera de cabellos de fuego que peleaba a su lado en cada incursión, había muerto dándole el único regalo que él nunca le había pedido. Un hijo. Y ahora, mientras sus hombres saqueaban la aldea costera, mientras el humo de las casas quemadas subía hacia el cielo gris de Inglaterra, Eirik permanecía sentado en la playa, con su hijo hambriento en brazos, sin saber qué hacer. Porque un guerrero vikingo puede enfrentar ejércitos enteros, puede navegar mares tempestuosos, puede sobrevivir al invierno más brutal, pero no puede dar leche a un bebé que llora desesperado. Sus manos enormes, manchadas de sangre de incontables batallas, temblaban al sostener aquel cuerpecito que pesaba menos que su hacha. Sus ojos, acostumbrados a mirar la muerte sin pestañear, se llenaban de lágrimas cada vez que el bebé lloraba, buscando el pecho que nunca más encontraría. «Perdóname, pequeño Thor», susurraba en nórdico antiguo, meciendo al niño contra su pecho cubierto de cicatrices. «Tu padre no sabe cómo salvarte». Los otros guerreros lo miraban con una mezcla de respeto y pena. Algunos habían sugerido dejarlo en la aldea, encontrar una mujer cristiana que lo amamantara, pero Eirik había rugido como un oso herido ante esa posibilidad. Era su hijo, el último pedazo de Astrid que le quedaba en este mundo, y preferiría verlo entrar al Valhalla antes que dejarlo en manos de extranjeros. Pero el bebé se estaba debilitando. Llevaba casi 2 días sin comer. Sus llantos se volvían más débiles, su piel más pálida. Y Eirik, el guerrero invencible, el hombre que había matado a un oso con sus propias manos a los 15 años, se sentía completamente impotente. El destino, sin embargo, tenía otros planes.
porque mientras el gigante vikingo lloraba en silencio sobre su hijo moribundo, en las ruinas humeantes de la aldea cristiana, otra alma destrozada rezaba por un milagro que ya no esperaba recibir. Esta es la historia de cómo el amor puede nacer de la tragedia, de cómo dos mundos enemigos pueden encontrarse en el punto más vulnerable de la existencia humana, de cómo una mujer cristiana y un guerrero pagano descubrieron que hay cosas más sagradas que cualquier religión, la vida de un niño inocente y el amor que trasciende todas las fronteras. Esta es la historia de Eirik y Aelwyn, el vikingo gigante que se sentó solo con un bebé hambriento, hasta que una extraña llamó con los pechos llenos de vida y el corazón lleno de dolor. Aelwyn había nacido en una pequeña aldea de Northumbria, hija de un herrero y de una tejedora, criada entre el sonido de los martillos sobre el yunque y las canciones que su madre tarareaba mientras trabajaba la lana. Era la menor de 5 hermanos, la única que había sobrevivido a la peste que había azotado la región cuando ella tenía apenas 6 años. Desde entonces, su vida había sido marcada por la fe cristiana. Sus padres, agradecidos por su supervivencia, la habían prometido a Dios, destinándola a servir en el pequeño monasterio que se alzaba en los acantilados sobre la bahía. Aelwyn había aceptado ese destino con la resignación de quien no conoce otra opción, con la humildad de quien ha aprendido que cuestionar la voluntad divina solo trae más sufrimiento. Durante 12 años había servido a las monjas de Santa Hilda, aprendiendo a leer las sagradas escrituras en latín, a preparar medicinas con hierbas, a tejer tapices que contaban historias bíblicas, a orar durante horas de rodillas sobre el suelo de piedra fría. Era una vida de silencio, de obediencia, de renuncia. Una vida que ella había aceptado porque era más fácil que enfrentar el mundo cruel que había matado a sus hermanos. Pero entonces, en su 18º año, cuando estaba a punto de tomar los votos perpetuos, algo había cambiado. El hijo del señor local, Lord Edmund, la había visto durante la misa de Pascua. Alto, de cabello rubio y ojos azules, considerado el mejor partido de toda la región, Edmund se había obsesionado con aquella novicia de ojos verdes y cabello castaño que brillaba como el cobre bajo la luz de las velas. Había pedido su mano. Había ofrecido una dote generosa al monasterio. Había prometido que ella tendría todo lo que una mujer podría desear: tierras, sirvientes, vestidos de seda traídos de Bizancio, joyas que brillaban como estrellas. La abadesa, tentada por la riqueza que Edmund ofrecía, había liberado a Aelwyn de sus votos temporales. Y así, en contra de su voluntad, pero sin atreverse a desobedecer, Aelwyn se había convertido en Lady Edmund, esposa de un hombre que ella no amaba, pero que la trataba con una cortesía distante que ella confundía con bondad. El matrimonio había sido consumado con la misma frialdad ceremonial de las misas dominicales. Edmund cumplía con su deber marital una vez por semana, siempre en completa oscuridad, siempre en silencio, siempre con la misma eficiencia mecánica con la que supervisaba sus tierras. Aelwyn había aprendido a permanecer quieta, a rezar mentalmente mientras su esposo la usaba, a agradecer cuando él terminaba y se retiraba a sus aposentos. Pero entonces, milagrosamente, había quedado embarazada. Y por primera vez desde que había dejado el monasterio, Aelwyn había sentido algo parecido a la felicidad, porque aquel bebé creciendo dentro de ella era suyo, solo suyo. Algo que nadie le había impuesto, algo que había creado con su propio cuerpo. Durante 9 meses había hablado con su vientre hinchado, le había cantado las canciones que su madre le cantaba, le había prometido un amor que ella nunca había recibido. Durante 9 meses había soñado con ser madre,
con tener a alguien que la necesitara, alguien que la amara incondicionalmente. Pero los dioses, fueran cristianos o paganos, parecían empeñados en arrebatarle todo lo que amaba. El parto había sido largo y difícil. Había durado 2 días completos, 2 días de dolor insoportable, de gritos que desgarraban su garganta, de sangre que empapaba las sábanas. La partera había negado con la cabeza, había murmurado oraciones fúnebres, había preparado a todos para lo peor. Y cuando finalmente el bebé había nacido, pequeño y perfecto, con los ojos cerrados y los puñitos apretados, no había llorado. Había salido en silencio, ya perteneciendo al reino de los cielos antes de conocer el reino de los hombres. Una niña, su pequeña niña, muerta antes de respirar. A Elwyn había gritado con una desesperación que había asustado hasta a las mujeres más experimentadas. Había exigido sostenerla, había mecido aquel cuerpecito frío contra su pecho, había intentado calentarla con su propio cuerpo como si pudiera devolverle la vida con fuerza de voluntad. Pero la muerte es irreversible, y ninguna madre, por muy desesperada que esté, puede traer de vuelta lo que los cielos han reclamado. Le habían arrancado a la bebé de los brazos. La habían enterrado en el cementerio del monasterio, en una tumba tan pequeña que cabía en el espacio que normalmente ocupaba una sola persona. Sin nombre, porque las niñas muertas al nacer no merecían nombres. Sin ceremonia, porque Edmund había decidido que era mejor olvidar rápidamente y volver a intentar. Eso había sido hace apenas 5 días. Elwyn aún sangraba, aún sentía los pechos hinchados de leche que nadie bebería, aún escuchaba los llantos fantasma de una bebé que nunca había llorado. Se había refugiado en la pequeña capilla del manor, pasando horas de rodillas, rogándole a Dios que le explicara por qué, cuestionando qué pecado había cometido para merecer tal castigo. Y entonces, en la mañana del 5.º día, las velas rojas habían aparecido en el horizonte. Los vikingos habían llegado como una tormenta de hierro y fuego. Edmund había intentado defender la aldea con sus escasos hombres, pero los nórdicos eran profesionales de la guerra, máquinas de matar entrenadas desde la infancia. La batalla había durado menos de 1 hora. Elwyn había corrido hacia los acantilados, siguiendo el camino que conocía de memoria, el camino hacia el monasterio donde había crecido. Pero el monasterio ya estaba en llamas. Las monjas yacían muertas en el jardín que habían cultivado con tanto amor. La abadesa, que había sido como una madre para ella, colgaba de la cruz del altar, con los ojos vacíos, mirando hacia un cielo que no había enviado ángeles a protegerla. A Elwyn se había escondido en una cueva en los acantilados, la misma donde jugaba de niña, y había observado cómo su mundo se desmoronaba. Había visto cómo quemaban las casas, cómo mataban a los hombres que resistían, cómo se llevaban a las mujeres jóvenes hacia los barcos, y había rezado con una desesperación que hacía que sus oraciones anteriores parecieran meros susurros. Había rezado por morir, por desaparecer, por no tener que enfrentar otro día en un mundo que solo le había dado dolor. Pero Dios, en su infinita sabiduría o en su infinita crueldad, tenía otros planes para ella. El mundo de Eirik Björnsson había nacido en las Islas Orcadas, en una noche de tormenta tan violenta que las olas habían alcanzado las paredes de la fortaleza de su padre. Su madre había dicho que era un presagio, que el niño estaba destinado a ser tan poderoso como el mar y tan implacable como las tormentas del norte. Y había tenido razón. Desde que tenía memoria, Eirik había sido diferente, más grande que los otros niños, más fuerte, más rápido. A los 7 años ya manejaba un hacha de práctica con la destreza de muchachos 3 años mayores. En los 10 había matado a su primer hombre en una incursión a las costas de Escocia.
A los 15, había peleado contra un oso que había atacado su aldea y había ganado, aunque las cicatrices en su pecho izquierdo le recordarían para siempre que incluso las victorias tienen precio. Su padre, Bjorn el Rojo, Jarl de las Orcadas, era un hombre brutal y ambicioso. Veía a Eirik no como un hijo, sino como una herramienta, un arma que podía usar para expandir su poder. Lo había entrenado con una dureza que muchos consideraban crueldad, golpeándolo cuando fallaba, negándole comida cuando mostraba debilidad, enseñándole que en el mundo vikingo solo los fuertes sobreviven. «Eres mi sangre», le decía mientras lo obligaba a pelear con hombres adultos cuando apenas tenía 12 años. «Y mi sangre no conoce la derrota». Eirik había aprendido bien esas lecciones. Se había convertido en uno de los guerreros más temidos del norte, un gigante de casi 2 metros de altura, con músculos que parecían tallados en granito, con ojos grises como el acero que no mostraban misericordia en batalla. Su hacha, mordedora de huesos, había cegado tantas vidas que algunos decían que estaba maldita, que bebía almas como otros hombres beben hidromiel. Pero detrás de aquella fachada de brutalidad, Eirik guardaba un secreto que nunca había confesado a nadie: odiaba matar. No por debilidad, sino porque cada vida que tomaba le pesaba en el alma como una piedra. Cada rostro de los hombres que había matado lo visitaba en sus pesadillas. Cada grito de las mujeres que había dejado viudas resonaba en su mente durante las noches de insomnio. Había intentado hablar de eso con su padre una vez, cuando tenía 16 años. Bjorn lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente y lo había dejado sangrando en la nieve durante toda la noche. «Si vuelves a pronunciar palabras de cobarde», le había dicho su padre al día siguiente, «te mataré yo mismo. Prefiero un hijo muerto que un hijo débil». Así que Eirik había enterrado esos sentimientos tan profundo como podía. Había construido muros alrededor de su corazón. Había aprendido a ser lo que su padre exigía: una máquina de guerra sin sentimientos, sin dudas, sin piedad, hasta que conoció a Astrid. Ella había llegado con un grupo de guerreras de Noruega, las famosas doncellas del escudo, mujeres que habían renunciado al matrimonio y a la maternidad para vivir como guerreras. Era diferente a todas las mujeres que Eirik había conocido. Feroz en batalla, pero gentil en sus momentos privados. Fuerte como el hierro, pero con una risa que sonaba como campanas de plata. Se habían conocido durante una incursión a las costas de Irlanda. Ella había salvado su vida cuando un guerrero irlandés lo había atacado por la espalda. Él había devuelto el favor cuando 3 enemigos la habían rodeado, y después de la batalla, cuando estaban limpiando sus armas junto a la fogata, ella le había mirado directamente a los ojos y le había dicho algo que nadie nunca le había dicho. «Tus ojos están tristes, gigante. ¿Por qué un hombre tan fuerte tiene ojos tan tristes?» Nadie nunca había visto su tristeza. Nadie nunca había mirado más allá de su tamaño y su reputación. Pero Astrid lo había visto realmente. Esa noche había hablado con ella por primera vez en su vida. Le había contado sobre las pesadillas, sobre el peso de las vidas que había tomado, sobre el vacío que sentía cada vez que su hacha bebía sangre. Y ella no se había burlado, no lo había llamado débil. Simplemente había tomado su mano enorme entre las suyas y había dicho: «Entonces no eres un monstruo, Eirik. Eres un hombre con corazón de guerrero, atrapado en un mundo que no entiende que se puede ser fuerte y sentir al mismo tiempo». Habían empezado una relación en secreto, sabiendo que el padre de Eirik nunca aprobaría que su hijo se casara con una guerrera que probablemente nunca le daría herederos. Durante 3 años se habían encontrado en secreto, habían amado en silencio,
Habían soñado con un futuro en el que pudieran estar juntos sin esconderse. Y entonces Astrid había hecho algo impensable. Había renunciado a su vida como doncella del escudo. Había ido directamente ante Bjorn el Rojo y le había dicho que llevaba un hijo de Eirik en su vientre. Era mentira. No estaba embarazada. Pero Astrid era astuta. Sabía que un hijo era la única forma de que Bjorn aceptara el matrimonio. Y para cuando el Jarl descubriera el engaño, ya estarían casados ante los dioses y nada podría deshacer ese vínculo. Bjorn había rugido de rabia. Había amenazado con matarlos a ambos, pero finalmente había cedido. Porque, aunque odiara la elección de su hijo, necesitaba herederos, necesitaba que el linaje continuara. El matrimonio se había celebrado en el solsticio de invierno, bajo las auroras boreales que bailaban en el cielo como si los mismos dioses bendijeran su unión. Eirik había tomado las manos de Astrid, había jurado ante Odín y Freyja que la protegería hasta su último aliento, que sería suyo y solo suyo hasta que Ragnarok consumiera el mundo. Durante 2 años habían sido felices. Astrid lo había ayudado a encontrar paz con su pasado. Le había enseñado que ser guerrero y ser humano no eran cosas opuestas. Habían hablado de tener hijos, de construir una casa lejos del clan de su padre, de criar a sus niños para que fueran fuertes pero también bondadosos. Y entonces, milagrosamente, Astrid había quedado embarazada de verdad. El embarazo había sido difícil desde el principio. Astrid, acostumbrada a pelear y entrenar todos los días, se había vuelto débil y frágil. Vomitaba constantemente, apenas podía caminar. Pasaba días enteros en cama con fiebres que la consumían. Las videntes habían negado con la cabeza, habían murmurado que el bebé era demasiado grande, que el cuerpo de Astrid no estaba preparado para parir después de tantos años entrenando como guerrera. Habían aconsejado que rezaran a Freyja, que prepararan a Eirik para lo peor. Pero él había rechazado aceptar esa posibilidad. Astrid era fuerte, era una guerrera, había sobrevivido a incontables batallas. Un parto no podía vencerla, excepto que sí pudo. Había comenzado en medio de la noche, 3 semanas antes de lo esperado. Eirik había despertado con los gritos de Astrid. Había visto la sangre empapando las pieles donde dormían. Había corrido a buscar a las parteras mientras su esposa convulsionaba de dolor. El parto había durado 18 horas. 18 horas de gritos que desgarraban el alma de Eirik, de sangre que no dejaba de fluir, de Astrid aferrándose a su mano con una fuerza que dejaba marcas incluso en su piel curtida. «Prométeme», le había susurrado ella cuando ya apenas podía hablar, cuando su rostro estaba tan pálido que parecía un cadáver. «Prométeme que cuidarás a nuestro hijo, que le dirás que lo amé antes de conocerlo». «No digas eso», había rugido Eirik, con lágrimas corriendo por su rostro marcado por cicatrices. «Vas a sobrevivir, vas a criarlo conmigo, vas a...» Pero Astrid había puesto un dedo tembloroso sobre sus labios. «Eres el hombre más fuerte que conozco, Eirik Bjornsson. Pero ni siquiera tú puedes pelear contra el destino. Las Nornas han cortado mi hilo. Lo siento, mi amor, lo siento tanto». El bebé había nacido poco después, un varón grande y saludable que había salido llorando con fuerza, anunciando su llegada al mundo con la voz de un guerrero. Eirik lo había sostenido por un momento. Había visto los ojos cerrados de su hijo, su cabello rubio húmedo, sus manitas perfectas, pero cuando había mirado de nuevo a Astrid, ella ya se había ido. Sus ojos verdes, que siempre lo habían visto con tanto amor, estaban vacíos, mirando hacia algún punto más allá de este mundo. Su pecho ya no subía y bajaba. Su mano, que había sostenido la suya con tanta fuerza, yacía flácida sobre las pieles ensangrentadas.
Eirik había rugido como nunca antes en su vida, un sonido de dolor tan profundo que había asustado incluso a los guerreros más experimentados. Había sostenido el cuerpo sin vida de Astrid contra su pecho. Había mecido a su esposa muerta como si fuera un niño asustado. Había llorado con una desesperación que no sabía que era capaz de sentir. Y su padre, Bjorn el Rojo, le había dado exactamente un día para llorar antes de informarle que la flota partiría hacia las costas de Northumbria en 2 días y que se esperaba que Eirik liderara el ataque principal. «Tu mujer está muerta», le había dicho su padre con la misma emoción con la que hablaría del clima. «El niño probablemente morirá también sin una madre que lo amamante. Pero eres mi hijo, eres mi heredero y el clan te necesita, así que guarda tu dolor, cumple con tu deber y tal vez los dioses te den otra mujer que sea más útil». Eirik había querido matar a su padre en ese momento, pero sabía que si lo hacía, el clan lo ejecutaría, y entonces su hijo realmente moriría. Así que había hecho lo único que podía hacer. Había preparado el funeral de Astrid según los ritos tradicionales. La había enviado al Valhalla con su espada en la mano y su escudo sobre el pecho, y había embarcado en el Longship con su hijo recién nacido en brazos, rezándole a todos los dioses que conocía por un milagro que no esperaba recibir. Y ahora, mientras el bebé lloraba cada vez más débilmente en sus brazos, mientras sus compañeros saqueaban la aldea cristiana y quemaban todo a su paso, Eirik Bjornsson, el gigante del norte, el guerrero más temido de las Orcadas, se sentaba solo en la playa y esperaba que su hijo muriera en sus brazos, porque a veces, incluso los guerreros más fuertes no pueden ganar todas las batallas. Y a veces, el enemigo más cruel no es el que empuña una espada, sino el destino mismo. El humo había empezado a disiparse cuando Aelwyn finalmente salió de su escondite en la cueva. Sus ojos ardían por las lágrimas que había derramado. Su garganta estaba seca de tanto gritar sin que nadie la escuchara. Se movía como en un sueño, o más bien, como en una pesadilla de la que no podía despertar. La aldea era irreconocible. Las casas donde había crecido eran ahora solo cenizas y vigas quemadas. El monasterio, que había sido su refugio durante tantos años, era una ruina humeante. Cuerpos de personas que había conocido toda su vida yacían esparcidos por las calles de barro, sus rostros congelados en expresiones de terror y dolor. Buscó a Edmund, aunque no sabía si quería encontrarlo vivo o muerto. Parte de ella sentía que debía hacer el duelo apropiado si su esposo había muerto. Otra parte, la parte que nunca había amado a ese hombre, que la trataba como una posesión, sentía un alivio terrible ante la posibilidad de ser libre. Lo encontró cerca de la plaza del pueblo, donde el mercado se realizaba cada semana. Estaba muerto, con una lanza vikinga atravesando su pecho, sus ojos azules abiertos y sorprendidos, como si no pudiera creer que algo así le hubiera sucedido a él, Lord Edmund, el hombre más importante de la región. Aelwyn se arrodilló junto a su cuerpo, sabiendo que debía sentir algo, lo que fuera, pero solo encontrando un vacío frío en su interior. Cerró sus ojos con dedos temblorosos, murmuró una oración por su alma, aunque no estaba segura de que él mereciera oraciones después de haberla forzado a vivir una vida que ella nunca había querido. Se levantó, cubierta de ceniza y hollín, sin saber qué hacer ahora. Todos los que conocía estaban muertos, su mundo entero había desaparecido en una sola mañana. Era una viuda sin hogar, sin familia, sin propósito, y entonces lo escuchó, un llanto, débil, distante pero inconfundible, un bebé. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus pechos, aún hinchados de leche no usada, respondieron al sonido instintivamente, comenzando a gotear a través de su vestido manchado de sangre.
Su corazón, que había estado entumecido desde que su propia hija había nacido muerta, de repente latió con una urgencia que no había sentido en días. Corrió hacia el sonido, tropezando con escombros, esquivando cuerpos, sin importarle si había vikingos todavía en la aldea. El llanto la guiaba como una estrella guía a los marineros perdidos en el mar. Y entonces lo vio. Un gigante. No había otra palabra para describir al hombre que estaba sentado en la playa rocosa, de espaldas a la aldea destruida. Era enorme, más grande que cualquier hombre que ella hubiera visto en su vida, con hombros tan anchos como una puerta y brazos cubiertos de músculos y cicatrices. Su cabello rubio estaba recogido en trenzas complicadas, y su barba, también trenzada, llegaba hasta la mitad de su pecho. Llevaba la armadura de un guerrero vikingo, malla de hierro sobre una túnica de cuero, brazaletes de plata en sus antebrazos, un cinturón del que colgaba un hacha que parecía capaz de partir a un hombre por la mitad. Sangre seca cubría sus manos y sus brazos, sangre que probablemente pertenecía a personas que ella había conocido. Debería haber sentido miedo, debería haberse escondido, debería haber corrido en la dirección opuesta, pero en los brazos de aquel monstruo, envuelto en pieles que parecían más grandes que él, estaba un bebé. Un bebé pequeñito que lloraba con una voz que se estaba debilitando, un bebé que claramente estaba muriendo de hambre, y el gigante lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro marcado por cicatrices, cayendo sobre el bebé, mientras el guerrero lo mecía con una ternura que contrastaba de manera absurda con su apariencia aterradora. Sus labios se movían en lo que parecía ser una oración, o quizás palabras de consuelo en un idioma que ella no entendía. Aelwyn se quedó paralizada, escondida detrás de los restos de un barco volcado, observando la escena. Su mente le decía que huyera, que este era uno de los demonios del norte que acababan de destruir todo lo que ella conocía. Pero su corazón de madre que acababa de perder a su propia hija, solo veía a un padre desesperado y a un bebé moribundo. Y entonces, como si sintiera su presencia, el gigante levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Ella esperaba ver la frialdad de un asesino, la crueldad de un saqueador, la indiferencia de un pagano que no valoraba la vida cristiana. Pero lo que vio en aquellos ojos grises fue algo completamente diferente. Dolor. Dolor tan profundo y devastador que le recordó a su propio reflejo cuando había sostenido a su hija muerta. Eirik vio a la mujer cristiana y su primera reacción fue alcanzar su hacha, pero entonces notó que ella estaba desarmada, cubierta de ceniza y sangre, con el vestido rasgado y sucio, y notó algo más. Sus pechos, visibles a través del vestido mojado, estaban hinchados, goteando leche. Era una madre que había perdido a su hijo recientemente, a juzgar por las manchas de sangre en su vestido inferior y la palidez de su rostro. Y ella miraba a su hijo con una expresión que Eirik había visto antes en el rostro de Astrid, el anhelo desesperado de una madre. Durante un largo momento simplemente se miraron. El mundo pareció detenerse. El sonido de las olas contra las rocas, los gritos distantes de los vikingos en la aldea, el crepitar del fuego que consumía las casas, todo se desvaneció en un silencio extraño y expectante. Y entonces el bebé emitió un llanto particularmente débil, un sonido que era casi una súplica, y algo se rompió en el interior de ambos. Aelwyn dio un paso adelante, luego otro. Sus manos instintivamente se movieron hacia su pecho, donde la leche empapaba cada vez más su vestido. El gigante no se movió, pero su agarre sobre el hacha se relajó. «Por favor», susurró ella en inglés antiguo, aunque sabía que él no podía entenderla. «Déjame ayudar». Eirik no entendía las palabras, pero entendía el tono.
Entendía la expresión de súplica en su rostro. Entendía lo que ella estaba ofreciendo, pero también sabía lo que significaría aceptar. Ella era el enemigo, era cristiana. Su pueblo acababa de matar al esposo de ella, probablemente a su familia. Había destruido su vida. ¿Cómo podía pedirle que salvara a su hijo? Y sin embargo, ¿cómo podía no hacerlo? Por favor, repitió a Elwyn, esta vez con lágrimas corriendo por su rostro. Sé que me odias, sé que tienes derecho a odiarme, pero ese bebé no tiene culpa de nada. Por favor, déjame salvarlo. El bebé lloró de nuevo, más débil que antes, tan débil que Eirik supo que no le quedaba mucho tiempo, unas horas a lo sumo, quizás menos. Miró a su hijo, ese pedacito de Astrid que era lo único que le quedaba en el mundo. Luego miró a la mujer cristiana, que le devolvía la mirada con una súplica silenciosa que trascendía el idioma y la cultura, y tomó la decisión más difícil de su vida. Lentamente, con movimientos que intentaban no asustarla, se levantó. Ella retrocedió un paso instintivamente, asustada por su tamaño, pero él levantó una mano en un gesto universal de paz. Luego, con una reverencia que nadie hubiera esperado de un guerrero vikingo, le ofreció a su hijo. Elwyn miró al bebé envuelto en pieles de lobo, tan pequeño en los brazos enormes del gigante, y sintió que su corazón se expandía y se rompía al mismo tiempo. Era casi del mismo tamaño que había sido su propia hija. Tenía el cabello rubio claro y la piel tan pálida que podía ver las venas azules debajo. Con manos temblorosas tomó al bebé. Era sorprendentemente pesado para ser tan pequeño, caliente y real en sus brazos, de una manera que su hija nunca había sido. Sus ojos estaban cerrados, su carita arrugada en una expresión de incomodidad, su boquita abriéndose y cerrándose buscando desesperadamente alimento. Sin pensar, guiada por un instinto más antiguo que cualquier religión o cultura, a Elwyn se sentó en una roca plana, se aflojó el vestido y acercó al bebé a su pecho. El niño buscó con desesperación, y cuando finalmente encontró lo que buscaba, comenzó a succionar con una urgencia que le hizo doler los pechos. Pero era un dolor bueno, un dolor que significaba vida, un dolor que tenía propósito. Cerró los ojos, sintiendo la leche fluir, sintiendo al bebé relajarse gradualmente en sus brazos mientras finalmente recibía el alimento que necesitaba desesperadamente. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de propósito renovado, de algo parecido a la redención. Cuando abrió los ojos, el gigante vikingo estaba de rodillas frente a ella. Este hombre enorme, que probablemente había matado a docenas de personas esa misma mañana, este guerrero que podría haberla matado con una sola mano, estaba arrodillado con las manos juntas en un gesto de agradecimiento que trascendía culturas. Sus ojos grises brillaban con lágrimas, y en su rostro marcado por la guerra, a Elwyn vio algo que nunca esperó ver en un vikingo: humanidad. «Tak», dijo él, su voz profunda y áspera pero llena de emoción. «Tak». Ella no sabía qué significaba la palabra, pero entendía el sentimiento. Asintió lentamente mirando al bebé que mamaba tranquilamente, sus pequeñas manos aferrándose a su dedo. «¿Cómo se llama?», preguntó ella en voz baja, aunque sabía que él no entendería. Eirik la miró confundido. Ella señaló al bebé y luego a él, haciendo gestos de pregunta. Entendiendo, él tocó suavemente la cabeza de su hijo. «Thor», dijo con orgullo y dolor mezclados. «Thor Eiriksson». «Thor», repitió a Elwyn, saboreando el nombre extranjero en su lengua. Era el nombre de uno de sus dioses paganos, lo sabía, pero en ese momento no le importó. «Hola, pequeño Thor. Estás a salvo ahora». Se quedaron así durante lo que pareció una eternidad. La mujer cristiana amamantando al bebé vikingo,
El guerrero pagano arrodillado ante ella en gratitud silenciosa, ambos unidos por algo más fuerte que el odio, o la religión, o la guerra. Unidos por la vida de un niño inocente, y por el reconocimiento de que el dolor y el amor no tienen nacionalidad ni fe. Cuando Thor finalmente se durmió, satisfecho y calmado por primera vez en días, Aelwyn lo meció suavemente contra su pecho. Miró al gigante vikingo, este enemigo que de alguna manera ya no se sentía como un enemigo, y supo que su vida acababa de cambiar de manera irreversible. No sabía qué vendría después. No sabía si él la mataría una vez que el bebé ya no la necesitara. No sabía si sus compañeros vikingos permitirían esto. No sabía si estaba traicionando a su propia gente al ayudar al hijo de quien probablemente había matado a Edmund. Pero en ese momento, con la luz del atardecer tiñendo el cielo de naranja y púrpura, con el bebé calentito en sus brazos y el gigante mirándola como si fuera un ángel enviado por los dioses, nada de eso importaba. Porque a veces la vida nos pone en situaciones donde no hay decisiones correctas o incorrectas, solo hay decisiones humanas. Y Aelwyn había elegido la vida sobre la muerte, la compasión sobre la venganza, el amor sobre el odio. Había elegido ser madre cuando los cielos le habían arrebatado ese derecho. Y Eirik, el guerrero que había aprendido que la fuerza era todo lo que importaba, estaba aprendiendo algo nuevo, que a veces la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad, en pedir ayuda, en confiar en quien debería ser tu enemigo, en reconocer que todos, sin importar de qué lado del conflicto estemos, sangramos igual, lloramos igual, amamos igual, y que un bebé hambriento no sabe nada de vikingos o cristianos, de norte o sur, de guerra o paz. Solo sabe que necesita ser alimentado, ser sostenido, ser amado. Y esa tarde, en una playa rocosa de Northumbria, mientras el mundo ardía alrededor de ellos, dos almas destrozadas encontraron un momento de gracia en medio del caos, un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Los otros vikingos no entendieron lo que Eirik estaba haciendo cuando regresó al campamento con la mujer cristiana y su hijo claramente saciado en brazos. Hubo murmullos, miradas de desaprobación, algunos incluso agarraron sus armas pensando que traía a una prisionera para otros propósitos. Pero cuando Eirik rugió una orden en nórdico antiguo, todos se detuvieron. Porque el gigante del norte no era solo temido por su fuerza, sino también por su posición. Era el hijo del Jarl, el heredero de las Orcadas. Y cuando Eirik daba una orden, se obedecía o se moría. Señaló una tienda que había sido armada en la playa, la que había destinado para él y su hijo. Luego señaló a Aelwyn, y hizo gestos que dejaban claro que ella debía entrar allí y que nadie debía molestarla bajo pena de muerte. Uno de sus hombres, un guerrero llamado Leif, con una cicatriz que le atravesaba el rostro de arriba a abajo, se acercó con expresión preocupada. —¿Estás seguro de esto, Eirik? —preguntó en nórdico. —Es una cristiana. Las mujeres cristianas no son de fiar. Podría intentar matar al niño mientras duermes. Eirik lo miró con ojos que brillaban peligrosamente. Acaba de salvar la vida de mi hijo. Y si tú o cualquier otro la toca siquiera con un dedo, te arrancaré los brazos del cuerpo. ¿Está claro? Leif asintió rápidamente y se retiró. El resto de los hombres murmuraron entre ellos, pero nadie se atrevió a cuestionar más la decisión de Eirik. Dentro de la tienda, Aelwyn se había sentado en las pieles que servían de cama, todavía sosteniendo a Thor, que dormía profundamente contra su pecho. La tienda era simple pero funcional. Pieles de oso y lobo en el suelo, un brasero para calentarse, armas colgadas de los postes, un baúl de madera tallada que probablemente contenía las posesiones de Eirik.
Todo olía diferente de lo que ella estaba acostumbrada. No olía a incienso y velas, como el monasterio, ni a piedra húmeda como el manor de Edmund. Olía a sal marina, a cuero, a humo de leña, a algo salvaje y crudo que le hacía sentir que estaba en un mundo completamente distinto. Eirik entró poco después, teniendo que agacharse para pasar por la entrada. En el espacio cerrado de la tienda, su tamaño era aún más impresionante. Llenaba el espacio con su presencia y a Elwin sintió un momento de pánico, preguntándose qué esperaba él de ella ahora que su hijo estaba alimentado. Pero él simplemente se sentó del otro lado del brasero, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Se quitó la armadura con movimientos cansados, revelando una túnica de lana debajo manchada de sangre y sudor. Sus brazos estaban cubiertos de cicatrices antiguas y nuevas, marcas de incontables batallas. Sus manos, cuando reposaron sobre sus rodillas, temblaban ligeramente. Se miraron en silencio durante un largo momento. Ella intentó ver al monstruo que había destruido su aldea, al demonio que su fe le había enseñado a temer. Pero solo veía a un hombre exhausto, un padre que acababa de pasar por el peor miedo que un padre puede experimentar. Un guerrero que estaba intentando ser fuerte cuando claramente estaba destrozado. «No voy a hacerte daño», dijo ella en voz baja, aunque sabía que él no entendería las palabras, pero quizás entendería el tono. «No voy a hacerle daño a tu hijo». Eirik la miró, y algo en su expresión se suavizó. Asintió lentamente, luego señaló su pecho en un gesto de agradecimiento. «Tak», dijo de nuevo. «Tak, firir adbjarga sini minum». Ella no entendía las palabras, pero había algo hermoso en la manera en que las decía, algo musical en el idioma nórdico que nunca había esperado. Señaló su propio pecho y dijo lentamente, «A Elwin». Él repitió el nombre, su acento convirtiendo las sílabas suaves en algo más áspero pero no desagradable. «A Elwin», luego se señaló a sí mismo. «Eirik». «Eirik», repitió ella, y vio una pequeña sonrisa aparecer en la comisura de su boca por primera vez. Durante los siguientes días desarrollaron una rutina extraña. Elwin alimentaba a Thor cada pocas horas, cuidando al bebé con una ternura que la sorprendía incluso a ella misma. Era como si todos los instintos maternales que había desarrollado durante su embarazo, todos los sueños que había tenido sobre ser madre, finalmente tuvieran un propósito. Thor era un bebé tranquilo cuando estaba bien alimentado, con grandes ojos grises como los de su padre que la miraban con curiosidad infantil. Empezó a responder a su voz, a calmarse cuando ella lo mecía, a buscarla cuando se despertaba. Y cada vez que hacía eso, el corazón de Aelwyn se rompía y sanaba al mismo tiempo. Eirik la observaba constantemente, pero no de manera amenazante. La miraba con una mezcla de gratitud y asombro, como si no pudiera creer que ella existiera. Le traía comida, agua fresca, mantas adicionales cuando las noches se volvían frías. Nunca la tocó. Nunca intentó acercarse demasiado, siempre manteniendo una distancia respetuosa que la sorprendía. Los otros vikingos también la trataban con un respeto cauteloso. Algunos la miraban con desconfianza, otros con curiosidad, pero nadie se atrevió a amenazarla. La orden de Eirik era clara, y su reputación era suficiente para mantener a todos a raya. En la tercera noche, mientras Thor dormía entre ellos envuelto en pieles, Eirik sacó algo de su baúl. Era un pequeño libro, encuadernado en cuero, lleno de páginas de pergamino escritas en un latín que Elwyn reconoció inmediatamente. Un evangelio, saqueado probablemente de algún monasterio. Eirik se lo ofreció con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso.
Ella lo tomó con manos temblorosas, abriendo las páginas con reverencia. Eran las palabras de San Lucas, escritas en una caligrafía hermosa que reconoció como la de la hermana Beatrice, una de las monjas que había muerto en el ataque. Lágrimas llenaron sus ojos mientras pasaba los dedos sobre las palabras familiares. Eirik la observaba con expresión preocupada, claramente sin entender por qué ella lloraba. «Gracias», susurró ella sosteniendo el libro contra su pecho. «No sabes lo que esto significa para mí». Eirik no entendía las palabras, pero entendía que el regalo la había hecho feliz, y eso era suficiente. Asintió y sonrió, y por primera vez a Elwin vio más allá del guerrero, hacia el hombre que había debajo. Comenzaron a enseñarse sus idiomas. Era un proceso lento y a menudo frustrante, lleno de gestos exagerados y malentendidos que a veces los hacían reír a pesar de todo. Eirik aprendió palabras en inglés antiguo: bebé, hambre, gracias, dormir. Aelwin aprendió palabras en nórdico: tak, gracias, sonr, hijo, modir, madre, fridur, paz. Esa última palabra, fridur, se convirtió en algo especial entre ellos. Eirik la decía cada noche antes de dormir, señalando la tienda, a ella, a Thor, a sí mismo. Fridur, paz. Como si con esa sola palabra pudiera crear una burbuja de seguridad en medio del caos del mundo exterior. Pero el mundo exterior no se podía ignorar para siempre. Los vikingos estaban preparando los barcos para partir. Habían saqueado todo lo que había de valor en la región. Habían llevado prisioneros para vender como esclavos. Habían cumplido con el propósito de su incursión. Pronto zarparían de regreso a las horcadas. Y Aelwin sabría lo que eso significaba. Habría 3 opciones para ella. Quedaría en lo que quedaba de su aldea, viajaría como esclava para ser vendida, o... No se atrevía a pensar en la tercera opción, porque implicaba algo que ni siquiera podía permitirse considerar. Una noche, mientras Thor dormía profundamente entre ellos, Eirik hizo algo inesperado. Tomó una pequeña piedra plana de su baúl, una con una runa tallada en ella, y se la ofreció a Aelwin. Ella la miró confundida. La runa parecía ser una forma de M, con líneas adicionales, hermosa en su simplicidad. Eirik señaló la runa, luego señaló a ella, luego a Thor, luego a sí mismo. Repitió el gesto varias veces hasta que Aelwin empezó a entender. La runa significaba familia, protección, pertenencia. Él le estaba ofreciendo un lugar, no como esclava, sino como algo más, como la madre de su hijo, como alguien que pertenecía a su clan, a su vida. Aelwin sostuvo la piedra con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que representaba. Si aceptaba esto, estaría renunciando a su vida cristiana, a su gente, a todo lo que había sido. Estaría eligiendo a un vikingo pagano sobre su propia cultura. Pero cuando miró a Thor, dormido tan pacíficamente, cuando recordó cómo se sentía cada vez que el bebé se alimentaba de ella, cuando vio la expresión esperanzada en el rostro de Eirik, supo que la decisión ya estaba tomada. Había estado tomada desde el momento en que había escuchado el llanto de un bebé hambriento en la playa. Cerró su mano alrededor de la piedra rúnica y asintió lentamente. Eirik exhaló un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo. Se inclinó hacia adelante y por un momento Aelwin pensó que iba a besarla. Su corazón comenzó a latir más rápido, no de miedo exactamente, sino de una anticipación nerviosa que no entendía completamente. Pero él no la besó. En cambio tomó su mano libre, la que no sostenía la piedra rúnica, y la llevó a su frente en un gesto de respeto y agradecimiento profundo. «Modir Thor», susurró él. «Elska». Ella no sabía qué significaba Elska,
pero la manera en que lo dijo la hizo estremecerse. Había algo íntimo en esa palabra, algo que iba más allá del simple agradecimiento. Los días que siguieron fueron extraños y maravillosos. Eirik comenzó a enseñarle sobre la vida vikinga, sobre las costumbres de su pueblo, sobre los dioses que adoraban. Le habló de Freyja, la diosa del amor y la fertilidad que protegía a las madres. Le habló de Odín, el padre de todos, sabio y terrible. Y le habló de Thor, el dios del trueno por quien había nombrado a su hijo, fuerte y protector de los débiles. Y ella, a su vez, le habló de su Dios, del amor de Cristo, de la compasión que su fe predicaba, aunque raramente practicaba. Le habló de cómo había perdido a su hija, de cómo los pechos le dolían de leche no usada hasta que había encontrado a su hijo. Le habló de cómo había sentido que Dios la había abandonado, pero que quizás, todo había sido parte de un plan más grande. Eirik no entendía todas las palabras, y ella no entendía todas las suyas, pero se entendían de las maneras que importaban. Se entendían en la manera en que sus ojos se encontraban sobre la cabeza de Thor mientras el bebé mamaba. Se entendían en la manera en que sus manos se rozaban accidentalmente cuando pasaban al bebé de uno al otro. Se entendían en la manera en que ambos se quedaban despiertos en las noches, mirando dormir a Thor, maravillados de que algo tan perfecto pudiera existir en un mundo tan brutal. Y lentamente, sin que ninguno de los dos se diera cuenta completamente, algo comenzó a crecer entre ellos. Algo que iba más allá de la gratitud o el deber, algo peligroso y hermoso y completamente prohibido. Una noche, cuando Thor había tenido cólicos y había estado llorando durante horas, Eirik y Aelwyn se turnaron para mecerlo, cantándole canciones en sus respectivos idiomas. Eventualmente, exhaustos los dos, se quedaron dormidos sentados espalda con espalda, sosteniéndose mutuamente mientras Thor finalmente descansaba en una cuna improvisada frente a ellos. Aelwyn despertó al amanecer, consciente del calor sólido de la espalda de Eirik contra la suya, del olor a sal marina y cuero que ahora asociaba con seguridad en lugar de peligro. Y se dio cuenta con un sobresalto que le aceleró el corazón de que se sentía más en casa en esa tienda vikinga, con ese gigante pagano, de lo que nunca se había sentido en el monasterio o en el manor de Edmund. Se dio cuenta de que cuando Eirik sonreía, algo cálido florecía en su pecho. Se dio cuenta de que buscaba excusas para tocar su mano cuando le pasaba a Thor. Se dio cuenta de que había empezado a soñar con él, sueños que la hacían despertar con las mejillas sonrojadas y el corazón acelerado, y cuando giró ligeramente la cabeza y vio que Eirik ya estaba despierto, mirándola con una expresión en sus ojos grises que era hambrienta pero tierna, posesiva pero respetuosa, supo que él sentía lo mismo. La atracción entre ellos crecía como una marea, inevitable e imparable, pero ambos sabían que actuar en base a ella sería complicarlo todo. Ella aún estaba sangrando del parto de su hija, su cuerpo aún se estaba recuperando. Y más importante, ambos sabían que lo que habían construido era frágil, una paz delicada que podría romperse fácilmente. Así que se resistieron. Se miraban cuando pensaban que el otro no se daba cuenta. Se rozaban las manos y luego se alejaban como si el contacto quemara. Hablaban en voz baja en las noches, compartiendo historias de sus vidas pasadas, aprendiendo sobre el dolor del otro, sanando juntos sin siquiera tocarse. Pero la tensión crecía y ambos sabían que eventualmente algo tendría que ceder. Porque el amor, cuando es verdadero, no se puede negar para siempre. No importa qué tan prohibido sea, qué tan imposible parezca, qué tan peligroso pueda ser. El amor encuentra una manera. Y en esa tienda en la playa de Northumbria,
Mientras los vikingos se preparaban para zarpar hacia el norte y llevar a Aelwyn a un mundo completamente extranjero, dos almas solitarias estaban descubriendo que a veces el hogar no es un lugar, es una persona, es un bebé que duerme pacíficamente entre ustedes. Es la manera en que alguien te mira como si fueras la respuesta a una oración que nunca supiste que habías hecho. Es encontrar a tu otra mitad en la última persona del mundo donde deberías buscarla. Y es aterrador y hermoso y completamente, absolutamente inevitable. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Elwyn amamantaba a Thor en la tienda mientras Eirik supervisaba los preparativos finales para el viaje. Los longships estaban siendo cargados con el botín de la incursión. Los prisioneros estaban siendo encadenados en las bodegas. Los guerreros estaban revisando sus armas y provisiones. Aelwyn había comenzado a aceptar su nueva realidad. Viajaría con ellos a las Orcadas, viviría entre los vikingos, criaría a Thor como si fuera su propio hijo. Era aterrador, pero también emocionante de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, estaba eligiendo su propio camino. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un grito desde el interior de la isla alertó a todos. Uno de los exploradores vikingos había regresado a toda velocidad, su caballo espumando por la boca, sus ojos salvajes de pánico. Eirik salió corriendo de la tienda, su mano automáticamente yendo hacia su hacha. Aelwyn lo siguió hasta la entrada, sosteniendo a Thor contra su pecho, observando con creciente alarma mientras el explorador hablaba rápidamente en nórdico. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Peligro. Venían. Muchos. Eirik rugió órdenes y los vikingos se movieron como una máquina bien engrasada. Armas fueron desenvainadas, armaduras fueron ajustadas, los barcos fueron empujados al agua. El campamento entero explotó en actividad frenética. Eirik volvió corriendo a la tienda, su rostro pálido bajo su barba. «Elwyn», dijo urgentemente tomando sus hombros con manos que temblaban. «Peligro, muchos. Guerreros cristianos. Vienen. ¿Entender?» Ella entendía. Las noticias del ataque vikingo habían llegado a las fortalezas del interior. Lord Ethelred, el señor más poderoso de Northumbria, había reunido un ejército y venía a vengarse. Y venía con números que superaban fácilmente a la banda de incursores de Eirik. «Tienes que irte», dijo ella rápidamente. «Tienes que llevarte a Thor y partir ahora». Pero Eirik negó con la cabeza, mirándola con una intensidad que la hizo sentir que el mundo se detenía. «Tú vienes con nosotros». «Eirik, no puedes». «Vienes», repitió él con más firmeza señalándola, luego a Thor, luego a sí mismo. «Familia. Juntos». El corazón de Aelwyn se hinchó y se rompió al mismo tiempo. Él la quería con él, la consideraba familia, pero ella sabía lo que eso significaría. «Si voy contigo, me convertiré en traidora ante mi pueblo», dijo ella, aunque sabía que él no entendía todas las palabras. «Me convertiré en enemiga, y Thor crecerá siendo odiado por tener una madre cristiana entre los vikingos o por tener un padre vikingo si me quedo aquí». Eirik no entendía todas las palabras, pero entendía el conflicto en su voz, la agonía en sus ojos. La atrajo hacia él, envolviéndola a ella y a Thor en sus brazos enormes. «Elska», susurró contra su cabello. «Min Elska». Y entonces, porque sabía que podría no tener otra oportunidad, porque sabía que podrían estar separados en minutos, la besó. Fue un beso desesperado, lleno de todas las cosas que no habían dicho, todas las barreras que habían mantenido entre ellos. Sus labios eran suaves pero insistentes, sabían a sal y desesperación y promesas que quizás nunca podrían cumplir.
Aelwyn se derritió contra él, devolviendo el beso con una intensidad que no sabía que poseía. Thor, apretado suavemente entre ellos, hizo un ruidito de protesta y ellos se separaron, respirando pesadamente, frentes juntas. «Te amo», susurró ella en inglés. «No sé cómo pasó, no sé cuándo pasó, pero te amo. Eirik Björnsson». «Egg elska tig», respondió él en nórdico. Aelwyn min. No necesitaban traducción. El amor es el mismo en cualquier idioma. Pero su momento fue destruido por otro grito. Los cristianos estaban a menos de 1 hora de distancia. Los vikingos tenían que partir ahora o serían masacrados en la playa. Eirik la miró con agonía en sus ojos. «Ven conmigo, por favor». Y Aelwyn casi dijo que sí. Casi tomó su mano y corrió hacia los barcos y dejó atrás todo lo que había conocido. Pero entonces escuchó algo que detuvo su corazón, un llanto, no de Thor, que dormía pacíficamente en sus brazos, otro llanto, el llanto de un bebé. Siguió el sonido con los ojos y vio a una mujer vikinga, una de las cautivas que habían tomado de una aldea anterior, siendo arrastrada hacia los barcos. Y en sus brazos, llorando desesperadamente, había un bebé, su bebé. La mujer gritaba en inglés antiguo, suplicando que la dejaran ir, que no le quitaran a su hijo, que preferían morir juntos antes que ser separadas. Y Aelwyn vio su propio reflejo en esa mujer. Vio a todas las madres que habían perdido a sus hijos por las guerras entre vikingos y cristianos. Vio el ciclo interminable de dolor y venganza y separación. Miró a Eirik, luego a Thor, luego de vuelta a la mujer que gritaba, e hizo la elección más difícil de su vida. «No puedo», susurró, lágrimas corriendo por su rostro. «Eirik, no puedo. Si me voy contigo, seré como ellos, arrancaré a familias, tomaré a niños de sus madres. No puedo ser parte de esto». Eirik no entendía todas las palabras, pero veía la decisión en sus ojos y sintió que su mundo se desmoronaba. «Por favor», suplicó, algo que nunca había hecho con nadie. «Thor te necesita. Yo te necesito. Y yo necesito poder mirarme en el espejo», respondió ella. «Necesito saber que no me convertí en lo que odio». Besó la frente de Thor, dejando sus lágrimas caer sobre el rostro del bebé dormido. «Sé fuerte, pequeño», susurró. «Sé amable. Sé mejor que el mundo en el que naciste». Luego, antes de que perdiera el valor, colocó a Thor en los brazos de Eirik. El gigante vikingo la miró con horror. «No, no puedes. Él te necesita. Morirá sin ti». «No morirá», dijo ella con firmeza, aunque su corazón estaba destrozado. «Encontrarás otra mujer que lo amamante. Las horcadas deben estar llenas de madres que acaban de dar a luz, y él crecerá fuerte y saludable y se convertirá en un gran hombre, porque tiene un gran padre». Se quitó la piedra rúnica que Eirik le había dado, esa que significaba familia y protección. La colocó en la manta que envolvía a Thor, para que recuerde que una vez una mujer cristiana lo amó como si fuera su propio hijo, explicó. Para que sepa que el amor no tiene fronteras. Eirik quería gritar, quería negarse a irse sin ella, quería cargarla sobre su hombro y llevarla a los barcos por la fuerza si era necesario. Pero miró sus ojos y vio la misma fuerza que había visto en Astrid. Vio determinación y dolor y una integridad moral que él no podía romper, aunque eso significara perderla. «Volveré», prometió, tomando su rostro con una mano mientras sostenía a Thor con la otra. «Volveré por ti. Lo juro por Odín, por Thor, por todos los dioses. Volveré. No lo hagas», suplicó ella. «Eirik, no lo hagas. Seguir adelante. Encuentra una buena mujer vikinga. Sé feliz. Cría a Thor para que sea fuerte y amable. Eso es todo lo que quiero». «Eres tú», dijo él con ferocidad. «Tú eres quien quiero, nadie más». La besó una última vez, un beso que sabía a lágrimas saladas y a dioses,
y promesas que podrían ser mentiras. Luego, porque sus hombres estaban gritando que tenían que irse ya, se apartó. Corrió hacia los barcos, Thor llorando ahora en sus brazos como si supiera que estaba siendo separado de su madre. Aelwyn colapsó en la arena, mirándolos irse, cada fibra de su ser gritando que corriera tras ellos. Pero no lo hizo. Se quedó allí, mirando cómo empujaban los longships al agua, cómo las velas rojas se desplegaban, cómo el barco que llevaba a Eirik y Thor se alejaba cada vez más. Y cuando finalmente desaparecieron en el horizonte, permitió que el dolor la consumiera completamente. Gritó hasta que su garganta sangrara, lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Se mecía sobre la arena como si ella misma fuera un bebé que necesitaba consuelo. Había salvado a Thor solo para perderlo. Había encontrado el amor solo para dejarlo ir. Había descubierto que podía ser madre solo para renunciar a ese hijo, pero había hecho lo correcto, lo sabía en su corazón. Había roto el ciclo de violencia, había rechazado convertirse en parte del sistema que había destruido tantas vidas. Solo esperaba que eso hiciera más fácil sobrevivir al dolor. Spoiler, no lo hizo. 5 años pasaron como siglos. Aelwyn había encontrado refugio en un nuevo monasterio, uno construido sobre las ruinas del que había sido destruido. Había retomado sus votos, esta vez con completa convicción. Servía a Dios, cuidaba a los enfermos, enseñaba a leer a los niños huérfanos que la guerra había dejado atrás, pero cada noche rezaba por 2 almas. Un gigante vikingo con ojos grises y un bebé que ahora sería un niño pequeño corriendo por las playas de las Orcadas. Se preguntaba si Thor recordaba su voz, si Eirik había encontrado a alguien más, si a veces, en las noches silenciosas, ellos también pensaban en ella. El invierno de su 5.º año en el monasterio fue particularmente brutal. La nieve llegó temprano y se quedó tarde. Hambruna azotó la región. Enfermedad se propagó a través de las aldeas como fuego. Aelwyn trabajó sin descanso, cuidando a los enfermos, consolando a los moribundos, haciendo todo lo que podía para aliviar el sufrimiento. Estaba tan agotada que apenas dormía, tan consumida por su trabajo que apenas se daba cuenta del paso de los días. Hasta la noche en que escuchó campanas de alarma, barcos, en el puerto, velas rojas, vikingos. El monasterio entró en pánico. Las hermanas corrieron a esconder sus reliquias más preciadas. Los sacerdotes comenzaron a evacuar a los niños hacia las cuevas en las colinas. Habían aprendido la lección la última vez, pero Aelwyn se quedó paralizada. Porque algo en su corazón le decía que estos vikingos eran diferentes. Se obligó a moverse, ayudando a las otras monjas a llevar a los niños a un lugar seguro. Pero cuando regresó al monasterio para asegurarse de que todos habían salido, encontró que no estaba sola. Un vikingo estaba de pie en el jardín, enorme incluso entre otros guerreros grandes. Sus hombros se veían más anchos de lo que ella recordaba, su barba más larga y con algunas hebras grises ahora. Pero sus ojos, esos ojos grises como el acero, eran exactamente como los recordaba en sus sueños. «Eirik», susurró ella, sin poder creer que fuera real. Él se volvió al sonido de su voz, y su rostro se transformó. Toda la fiereza del guerrero desapareció, reemplazada por una ternura tan intensa que la hizo sentir que su corazón se desbordaba. Aelwyn dijo su nombre como una oración, como un milagro. Corrió hacia ella y ella corrió hacia él, encontrándose en medio del jardín en un abrazo que la levantó del suelo. Él la giró, su rostro enterrado en su cabello, sus manos grandes sosteniéndola como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Dijiste que no volverías», sollozó ella contra su pecho. «Dijiste que seguirías adelante».
Mentí, respondió él en inglés, aunque aún con un acento pesado. Aprendí tu idioma. Esperé hasta que Thor fuera lo suficientemente mayor. Y regresé. Siempre supe que regresaría. La bajó suavemente, pero no la soltó. Sus manos enmarcaron su rostro, sus pulgares limpiando las lágrimas que corrían por sus mejillas. Cada día sin ti fue una agonía, confesó. Intenté olvidar, intenté seguir adelante, pero todo lo que veía me recordaba a ti. Y Thor te extraña aunque apenas te recuerda. Thor, respiró ella. ¿Cómo está? ¿Está bien? Está... Ven, dijo Eirik tomando su mano. Ven a verlo. La guió hacia el barco y allí, en la cubierta, estaba un niño pequeño con cabello rubio despeinado y ojos grises curiosos. Cuando vio a Aelwyn, se escondió detrás de las piernas de un guerrero mayor, tímido. «Thor», llamó Eirik suavemente. «Ven, conoce a Modir Aelwyn, la que te salvó cuando eras bebé». El niño miró a Aelwyn con ojos grandes. Ella se arrodilló a su nivel, su corazón desbordándose de amor por este niño que ya no era el bebé que había amamantado. «Hola, Thor», dijo ella suavemente. «Mírate, te has convertido en un niño tan grande y fuerte». Thor se acercó lentamente, extendiendo una mano pequeña para tocar su rostro como si estuviera verificando que era real. «Fadir dice que me salvaste», dijo en nórdico, que Aelwyn ahora entendía mejor después de años de estudio. «Dice que me diste leche cuando Modir Astrid fue al Valhalla». «Sí», respondió ella, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hice, y fue el privilegio más grande de mi vida». Thor sonrió, revelando un diente perdido, y se lanzó a sus brazos. Ella lo sostuvo. Este niño que no era suyo, pero que siempre tendría una parte de su corazón, y sintió que algo que había estado roto durante 5 años finalmente comenzaba a sanar. Cuando finalmente soltó a Thor, miró a Eirik. «¿Por qué viniste?» «Solo para mostrarme que está bien». «Vine», dijo Eirik, arrodillándose frente a ella en el barro del jardín del monasterio. «Porque no puedo vivir sin ti. Porque he pasado 5 años construyendo una casa para nosotros, porque quiero que seas mi esposa, la madre de Thor, la madre de los niños que haremos juntos si los dioses nos bendicen». Sacó algo de su túnica. El Evangelio de San Lucas que le había dado hace 5 años, ahora desgastado por el uso frecuente. «Leí esto», dijo, «muchas veces, con la ayuda de un monje cristiano que vive en las Orcadas, y aprendí sobre tu Dios, aprendí sobre el amor y el perdón y el sacrificio, y me di cuenta de que tu Dios y mis dioses no son tan diferentes. Todos valoran el coraje y la bondad y el amor». «Eirik», susurró ella abrumada, «no te pido que abandones tu fe», continuó. «Te pido que la compartas conmigo. Puedes rezar a tu Dios, yo rezaré a los míos, y enseñaremos a Thor a respetar ambos, porque tú me enseñaste que el amor trasciende la religión». Tomó su mano, y ella vio algo brillar en su palma, la piedra rúnica, la que ella había dejado con Thor hace 5 años. «Me dijiste que era para que Thor recordara que una mujer cristiana lo amó», dijo Eirik. «Pero yo la tomé como promesa, como señal de que eras parte de nuestra familia, incluso cuando estábamos separados». Aelwyn miró la piedra, luego a Thor, quien la observaba con ojos esperanzados, luego a Eirik, este hombre que había cruzado mares y esperado años por ella, y se dio cuenta de algo. Ella había pensado que había hecho la elección correcta hace 5 años al quedarse, y había sido correcta en ese momento. Pero las elecciones no son absolutas. Las circunstancias cambian, las personas crecen, y ella ya no era la misma mujer asustada que había rechazado irse por miedo a convertirse en algo que odiaba.
Ahora era alguien que había encontrado su propia fuerza, su propia fe, su propia voz. Y esa persona sabía que podía irse con Eirik sin perder su identidad. Podía amar a un vikingo sin traicionar su fe. Podía ser madre de Thor sin olvidar a la hija que había perdido. Podía elegir el amor sin renunciar a quien era. Sí, susurró, cerrando su mano alrededor de la piedra rúnica. Sí, iré contigo. Sí, seré tu esposa. Sí a todo. Eirik la besó con una alegría que rivalizaba con el sol, saliendo después de la tormenta más oscura. La levantó y la giró, riéndose por primera vez en 5 años, un sonido que sonaba como libertad. Thor aplaudió y bailó alrededor de ellos, cantando en nórdico sobre cómo finalmente tendría una madre que lo abrazaría y le contaría historias. Y mientras las otras hermanas salían cautelosamente de sus escondites, esperando violencia, pero encontrando solo una reunión de amor, la abadesa observó con sabiduría en sus ojos antiguos. «Vayan», dijo ella suavemente a Aelwyn. «Vayan con mi bendición. Porque si Dios puede unir a un vikingo y una cristiana, a un guerrero y una monja, a 2 mundos que han estado en guerra durante siglos, entonces hay esperanza para todos nosotros». Así que Aelwyn subió al Longship por primera vez en su vida, sin miedo. Sostuvo la mano de Eirik mientras navegaban lejos de la costa de Northumbria, con Thor sentado en su regazo, contándole historias sobre las orcadas en una mezcla de nórdico e inglés que la hacía reír. El viaje fue largo pero hermoso. Eirik le mostró las estrellas que usaba para navegar, le enseñó canciones vikingas, le habló de su gente que la estaría esperando. Algunos la aceptarían, otros no, pero él se aseguraría de que estuviera protegida siempre. Cuando finalmente llegaron a las orcadas, el padre de Eirik, el terrible Bjorn el Rojo, estaba esperando en el muelle. Aelwyn sintió miedo por primera vez en todo el viaje, pero Eirik se colocó frente a ella protectoramente. «Esta es Aelwyn», declaró en voz alta para que todos escucharan. «La mujer que salvó a mi hijo cuando yo no podía, la mujer que he amado durante 5 años, la mujer que será mi esposa, y cualquiera que tenga problema con eso puede pelear conmigo. Ahora». Hubo un silencio tenso. Luego, para sorpresa de todos, Bjorn el Rojo sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible bajo su barba roja-gris, pero estaba ahí. «Finalmente muestras algo de columna vertebral, hijo», dijo. «Bien, tráela. Veamos si vale la espera de 5 años». Y así, Aelwyn se convirtió en parte del clan vikingo. No fue fácil. Hubo quienes la rechazaron, quienes nunca confiaron en una cristiana entre ellos. Pero hubo más que la aceptaron, especialmente las mujeres que reconocieron en ella una madre que había sacrificado todo por el amor a un niño que no era suyo. Se casó con Eirik bajo las auroras boreales, en una ceremonia que honraba tanto las tradiciones vikingas como las cristianas. Intercambiaron anillos y votos, compartieron hidromiel, fueron bendecidos por un sacerdote vikingo y un monje cristiano que había viajado especialmente para la ocasión. Thor fue su paje de honor, usando un pequeño martillo de Thor alrededor de su cuello, junto con una pequeña cruz que Aelwyn le había dado, porque él era el símbolo de lo que ellos representaban, un puente entre 2 mundos. Tuvieron más hijos con los años, 3 más, 2 niñas y otro niño. Todos crecieron conociendo tanto las sagas vikingas como las historias bíblicas, respetando tanto a Odín como a Cristo, entendiendo que el amor y el honor son los mismos sin importar qué dioses veneres. Eirik se volvió más suave con los años, menos dispuesto a hacer incursiones violentas, más interesado en comercio y diplomacia. Algunos dijeron que Aelwyn lo había ablandado,
Él solo sonreía y decía que ella le había enseñado que la verdadera fuerza está en elegir la paz cuando podrías elegir la guerra. Elwin enseñó a leer y escribir a muchos niños vikingos. Creó un scriptorium, donde se copiaban tanto textos cristianos como sagas nórdicas. Construyó un puente cultural que gradualmente cambió cómo su pueblo veía a los cristianos. No era perfecta. Hubo momentos difíciles, momentos en que ella extrañaba su tierra natal, momentos en que Eirik luchaba con su pasado violento. Pero se tenían el uno al otro, y se tenían a sus hijos, y tenían un amor que había sobrevivido separación y guerra, y todo lo que el mundo había intentado poner entre ellos. Y Thor, su Thor, creció para ser exactamente lo que ambos habían esperado. Fuerte como su padre, compasivo como su madre, un puente entre dos mundos que había aprendido que el amor es más fuerte que el odio. En las noches tranquilas, cuando los niños estaban dormidos y el fuego crepitaba en el hogar, a Elwin se acurrucaba contra el pecho de Eirik y sentía su corazón latir bajo su oído. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntaba él a veces. ¿De haberme elegido? ¿De dejar tu vida? Y ella siempre respondía lo mismo. No dejé mi vida, encontré mi vida contigo. Pasaron décadas juntos. Vieron a Thor convertirse en Jarl después de la muerte de Bjorn. Vieron a sus otros hijos casarse y tener sus propios hijos. Vieron cómo las tensiones entre vikingos y cristianos gradualmente disminuían, cómo el comercio reemplazaba las incursiones, cómo dos culturas aprendían a coexistir. Y cuando finalmente llegó su tiempo, cuando ambos eran viejos y grises y sus cuerpos cansados estaban listos para descansar, se fueron juntos, en la misma noche, acostados lado a lado, como habían dormido durante 50 años. Thor los encontró por la mañana, tomados de la mano, con expresiones pacíficas en sus rostros, habiendo partido juntos como habían vivido juntos. Los enterraron en una colina con vista al mar, con una lápida que tenía tanto runas vikingas como escritura latina. Aquí yacen Eirik Björnsson, el gigante del norte, y a Elwin de Northumbria, guerrero y sanadora, vikingo y cristiana, marido y esposa, unidos en vida, inseparables en muerte. Su amor construyó puentes donde otros construyeron muros.